están? Bienvenidos, buenos días. Soy Mariano Osorio, a nombre de un gran equipo que nos acompaña hoy en nuestra serie especial de Radio Centro Elecciones en cadena nacional y en Estados Unidos. Queremos agradecer la presencia de Ricardo Anaya, a quien a continuación saludaremos. También le doy la bienvenida a Toño Esquinca, Gabriel Escamilla y nuestro gran amigo Carlos Albert. Bienvenidos, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a estar transmitiendo no solamente a través de las poderosas estaciones de Grupo Radio Centro, sino que también lo haremos en Facebook Live. Vayan a su estación favorita, la estación en donde nos están escuchando, busquen el Facebook de la emisora y podrán seguir también esta transmisión en vivo y pues vernos aquí y ver a Ricardo Anaya, que llegó puntual a la cita. Bienvenido, Ricardo, qué gusto saludarte a nombre de Grupo Radio Centro, bienvenido. Muchas gracias, Mariano, me da muchísimo gusto estar aquí, me da mucho gusto saludar a Carlos Albert, Toño Esquinca, Gabriel, muchísimas gracias por la oportunidad. Igualmente, Ricardo. Bueno, pues vamos entrando en materia. Hay muchos temas que son de una enorme preocupación para los mexicanos, pero que tristemente lo son de manera histórica. O sea, temas que hoy nos preocupan, nos han preocupado hace 10 años y nos han preocupado hace 40 y surgen nuevos. Uno, sin duda, muy relevante es el de la inseguridad en el país, con todos sus componentes y los distintos Méxicos que presentan la cara de la inseguridad. Ricardo, ¿a ti te han asaltado alguna vez? ¿Te han robado un vehículo? ¿Han secuestrado a algún familiar tuyo directamente? ¿Entiendes en la piel de qué se trata cuando se habla de inseguridad, más allá de las estadísticas? Sí, por supuesto. Y es que justo ese es el tema. O sea, las estadísticas te dan una noción de la magnitud del problema, pero los casos específicos son los que te dan la profundidad, el escalofrío de entender el dolor que hay detrás de la inseguridad. Primero, sí es importante la estadística porque no exageramos cuando decimos que estamos peor que nunca. Hace 20 años que no había tanta violencia en México como ahora. Dicho hasta por las cifras del propio gobierno. Es decir, hay datos oficiales desde 1997 que se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública y nunca habíamos tenido tanta violencia como ahora. El problema es... Pero ya me llevaste a las estadísticas. No, allá voy, justo a eso iba. Detrás de esas cifras está la gente que se sube al transporte público y que tiene miedo de que le vuelvan a robar el celular, de que le quiten la quincena o que lo asalten con una pistola en la cabeza. La mamá, me lo decía hace unos días en Tamaulipas, una señora que despide a sus hijos y no sabe si van a regresar. Todos conocemos gente cercana que ha vivido cosas durísimas, secuestros, por ejemplo, que terminan no solamente con la paz de la persona secuestrada, sino que acaban con la tranquilidad de toda una familia. Entonces, detrás de esta ola enorme de violencia, hay un sufrimiento terrible en el país. Yo he estado recorriendo desde hace mucho tiempo, pero particularmente en los últimos meses, por mucho, este es el principal reclamo, es la principal preocupación, la principal demanda. Eso claramente lo sabemos. La gran pregunta es, ¿se puede arreglar? ¿Se puede regresar la paz social a la vida de las familias? Y sobre todo, ¿eso cuánto tiempo toma? ¿Es un tema de dinero? ¿Es un tema de cultura? Primero, creo que es un tema de cambiar la estrategia, porque si seguimos haciendo lo mismo, el problema no se va a resolver. En los últimos 10 años se ha triplicado el gasto en seguridad y las cosas están cada vez peor. Yo creo que tenemos que hacer una nueva estrategia en dos grandes ejes. Por un lado, el tema preventivo, y eso implica invertir en deporte, qué bueno que está aquí Carlos, o sea, entender que es una prioridad que los jóvenes y la gente en general, ahora explicaré por qué, practiquen deporte, la promoción de la cultura. Un niño que toca un instrumento musical no va a tocar un arma, que haya empleo, que la gente tenga trabajo, manera de ganarse la vida de manera honrada, y particularmente para los jóvenes, oportunidades de educación, que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar por falta de recursos. Por un lado hay que atender eso, las causas más profundas, no todo es un asunto de policías. Y por el otro lado, sí hay que enfrentar el problema de una manera distinta. Creo que el punto más importante es entender que no basta con estar deteniendo a los líderes de las organizaciones criminales. Les pongo un ejemplo. Cuando en su momento se detuvo a Osiel Cárdenas, el líder del cártel del Golfo,
Primero, no se desmanteló la organización criminal. Es decir, a pesar de que se detuvo al líder, la organización siguió cometiendo exactamente las mismas conductas ilegales, los mismos delitos, pero se desestabilizó la organización porque a la hora que se detiene a la cabeza, los integrantes se empiezan a pelear para ver quién va ahora a ocupar el lugar de quien estaba antes al frente. Y en esa inestabilidad, los Zetas, que eran parte del Cártel del Golfo, se cinden, se separan y empieza una lucha justamente entre los Zetas y el Cártel del Golfo, que en buena medida explica muchísima de la violencia que hasta ahora hay todavía en el noreste del país, especialmente en Tamaulipas. ¿Qué diferencia, Mariano, con lo que sucedió, por ejemplo, el 9 de enero en Italia, en donde después de meses de trabajo de inteligencia, y ahí está la clave, meses de estudiar a la organización, de ver quiénes son los integrantes, en un solo día detienen a 100 personas, por cierto, entre ellos 3 presidentes municipales, porque muchas veces los políticos están coludidos con los criminales, les incautan 1.100 millones de pesos y desmantelan la organización criminal. Tenemos entonces que quitarnos esta idea de que basta con estar deteniendo a la cabeza y más bien hacer trabajo de inteligencia para desmantelar. Eso lo hicieron en Italia sin disparar una sola bala. Ese es un buen ejemplo de cómo cambiar la estrategia. Y solo por enunciar 4 cosas más, no las explico, ustedes me dirán a qué entramos a detalle. Sí necesitamos una nueva secretaría. O sea, mientras los temas de seguridad estén dentro de un área que es política, como es gobernación, no va a tener la relevancia que esto requiere. Duplicar el tamaño de la Policía Federal, certificar y profesionalizar todas las policías del país y, por supuesto, y con esto concluyo, seguir apoyándonos en el Ejército, en la Marina, hasta en tanto no tengamos policías verdaderamente confiables, capaces, profesionales, bien pagadas, pues que estén del lado de la gente y no del lado de los delincuentes. Ustedes pueden también participar de esta entrevista, como ya lo saben, a través de las distintas plataformas y la transmisión en vivo en Facebook Live. Pero como saben, Grupo Radio Centro es la fuerza más importante de la radio en el país y además próximamente con una gran sorpresa. Grupo Radio Centro cuenta con el 58% de la audiencia en México según Nielsen y próximamente tendrá una cadena de televisión. Toño Esquinca. Muy buenos días, señor Ricardo. A mí también. Yo sí le quiero hablar de usted. Yo sí le quiero hablar de usted por una simple y sencilla razón. Usted puede llegar a ser el presidente de nuestro país. Y siempre voy a respetar a un presidente y me voy a referir a un presidente en las normas coloquiales que debe de haber. Pero yo le quiero preguntar al señor Ricardo Anaya, ¿qué valores, esto para mí es muy importante, inculca en sus hijos, cómo los educa? Porque eso sería un reflejo de su gestión para con los mexicanos. ¿Qué valores inculca Ricardo Anaya en sus hijos? Porque eso sería el reflejo de cómo guiaría a un país, ¿no? Primero, decirte que son lo más importante que hay en mi vida, como seguramente para todos los que tenemos hijos. O sea, todos hacemos lo mejor y lo más que podemos por nuestros hijos. Cualquier papá, cualquier mamá se quita el alimento de la boca para dárselo a sus hijos porque es lo más valioso que tenemos. Yo trato de inculcarles, primero que nada, el valor de la honestidad. O sea, creo que en la vida hay que conducirse siempre con honradez, el valor de la disciplina. Nada importante en la vida se puede lograr sin esfuerzo, sin tenacidad, sin dedicación. Tercero, me importa muchísimo que tengan como muy en alto el valor de la solidaridad. Es decir, entender que a este mundo no llega uno nada más a ver por uno mismo, sino a hacer comunidad, a ver por los demás, a ayudar a los amigos en la escuela desde que son chiquitos, y esa es su experiencia de comunidad, de tal manera que todos vayamos entendiendo que no se trata nada más de que me vaya bien a mí, sino de que nos vaya bien a todos como sociedad, como país y como planeta. Me importa mucho que sean gente de bien, gente cariñosa, amorosa con los demás, y me importa muchísimo que sean también gente libre, que tomen sus propias decisiones en la medida en la que va avanzando su vida, y que cuando llegue el momento de tomar las grandes decisiones, hagan aquello que más les gusta
en lo que crean que mejor pueden trascender en la vida. Ahora, eso incluye también involucrar al compañero de la escuela, del equipo de fútbol, a las actividades que sean, aunque yo le vaya al Real Madrid y el otro al Barcelona, por decir un ejemplo muy sonso o muy tonto, en este tipo de rivalidades puedes involucrar. Sí, claro, y el valor de la tolerancia, Toño, que eso se tiene que ir fomentando desde chiquitos, que entiendan que se vale que otros piensen diferente y que eso no solamente es válido, sino valioso. Yo siempre he dicho, estaba el otro en una universidad, lo padre de las universidades es eso, que no todo mundo piensa igual, y cuando gente que piensa distinto intercambia puntos de vista, se llega a ideas mejores que las que tenía cada uno originalmente. Entonces, fíjate que cuando estaban escogiendo qué deporte iban a practicar, por supuesto respetando lo que ellos quisieran, sí les traté de impulsar que escogieran un deporte de equipo, porque creo que la vida al final se construye en equipo y que los deportes en equipo, particularmente por ejemplo el fútbol, que es el que ellos practican, permite, además de todo esto que ahorita hemos platicado, pues jugar con honestidad, respetar las reglas, ese asunto de entender que lo importante, lo grande, solamente se construye en equipo, en buena medida se aprende en el deporte. La familia siempre termina siendo un referente. ¿Cuántos hijos tienes y qué edades tienen? Tengo 3 hijitos. La más chiquita es Carmen, tiene 6 años. Después sigue Mateo, que tiene 8. Y luego Santiago, que tiene 9 y está a punto de cumplir 10. O sea, van en kinder, segundo de primaria y tercero de primaria. ¿Qué edad tienes tú, Ricardo? Yo tengo 39, Mariano. ¿Cuándo fue la primera vez que pasó por tu mente la idea de ser presidente? Desde que iba a finales de la secundaria, empezando la prepa, tuve muy claro que me quería dedicar a la política. No sabe uno en ese momento hasta dónde ¿Finales se de puede la llegar. prepa? Sí. Pero terminando la secundaria y principios de la prepa, o sea, 13, 14 años. Sí, quizá 15, tuve muy claro que me iba a dedicar a esto. Bueno, menos mal que hay alguien en esta mesa que nos ayuda a bajar el promedio de la edad. Yo estoy más chavo. Yo estoy más chavo que el señor Ricardo. Gabriel Escamilla. Ahora que Mariano preguntaba acerca de ser presidente, de la idea, casi siempre cuando nosotros nos dan una responsabilidad, por ejemplo en el caso de nosotros, de ser directores de una estación de radio y llevar las riendas de una estación de radio, es padrísimo, pero también implica una gran responsabilidad, dormir menos, estar cuidando los ratings, la gente, etcétera. Pero llegar a ser presidente, después de todos los antecedentes que tenemos, desde que yo tengo memoria, cuando llegas a ser presidente, me imagino que la vida se hace realmente distinta, ¿no? De repente las responsabilidades se multiplican por 1000, ya no solo son tus hijos, ya no es tu colonia, ya no es la ciudad, ya es el país entero. Y cuando nosotros llegamos a algún cargo, a lo mejor llegamos porque vamos a tener mejor remuneración, vamos a tener un estatus muy importante, etcétera. Pero ser presidente, ¿qué les ha dejado a todos los demás y qué le va a dejar a Ricardo? Porque a final de cuentas no tengo memoria de un presidente del cual diga, los mexicanos estamos orgullosos de este presidente y qué padre ha sido esta situación. Siempre hay controversia. Sí, claro. En el caso tuyo, llegar a la presidencia implica cosas muy fuertes. Vale la pena a tu edad, tu familia. Estás dejando mucho por este sueño, ¿no? Y en la gloria del poder, entiéndase como se entienda, hoy el presidente Peña Nieto dice, no saben lo difícil y lo duro que es ser presidente de México. Y anexo otra cosa, en esa gloria del poder puedes deschavetarte. Sí, claro. Sí. ¿Y qué es lo que te va a hacer a ti no perder la cabeza y no deschavetarte y empezar a hacer cosas que no deberías de hacer por el bien de un país, pero sí para el bien de tus propios nada más? Sí, yo diría 2 cosas. O sea, la primera es, ser presidente de México implica la enorme oportunidad de cambiarle para bien la vida a millones de personas. Pero también, como lo hemos visto muchas veces en nuestro país, cuando desde esas responsabilidades las cosas se hacen mal, se le destruye la vida a muchísima gente. O sea, una crisis económica deja a millones de personas sin lo indispensable, se dispara la pobreza, el que pierde su trabajo y no tiene ahorro, no tiene ya cómo sobrevivir. Entonces, eso es lo fuerte de la política, que si se hacen bien las cosas, se puede transformar para bien al país, pero también, como ha pasado muchas veces en nuestro país, cuando se hacen mal, se destruye la vida de mucha gente. Entonces, yo estoy convencido de que México es un país extraordinario, un país maravilloso, que lo tiene todo, unos recursos naturales como muy pocos países del mundo,
gente trabajadora, gente buena, y lo que ha faltado es un buen gobierno. Estoy convencido que podemos lograr un cambio muy profundo para México, que podemos acabar con la corrupción, que sí podemos acabar con la pobreza extrema, que no haya nadie que se vaya con la panza vacía a la cama, que podemos acabar con la impunidad, que realmente haya una ley que se cumpla, que podemos lograr que haya crecimiento económico, pero no solamente para unos cuantos, sino para todos. Y contestando la segunda pregunta, creo que es bien importante en la vida guardar los equilibrios. Por supuesto que un trabajo de presidente es un trabajo de 24 horas al día, de 16 muy intensas. Así te sacas la rifa del tigre, ¿no? Pero también creo, Gabriel, que es bien importante mantenerse cerca de la familia. Yo siempre he cuidado los espacios con mis hijos, con mi esposa, porque esas son las cosas que te dan balance, te dan equilibrio en lo personal, te mantienen, como decía Toño, con los pies bien puestos en la tierra. Lo peor que puede pasar es cuando el político se empieza a ensoberbecer, se cree mejor, más listo que todos los demás. Como decimos coloquialmente, cuando el político se vuela. Yo creo que hay que mantener los pies bien puestos en la tierra. ¿Practicas algo que te haga tener el equilibrio? Pues sí. Perdóneme, le estaba hablando de usted. ¿Practica usted algo que lo tenga en equilibrio? Una práctica diaria, algo que me haga no perder la noción y estar completamente enfocado en lo que sería llegar a dirigir un país. Pues te diría varias cosas. Primero, creo que mente sana en cuerpo sano. Entonces sí procuro, que uno que está aquí, Carlos, me la ganó, hacer deporte. Segundo, procuro, digamos, tener una vida espiritual. Y tercero, me gusta mucho practicar yoga. O sea, la foto es real, la del torzón, ¿cómo era? De cabeza, o cómo es era. Real. Porque creo que hacer ejercicio, tener vida espiritual y, digamos, hacer ejercicios de concentración son cosas que ayudan mucho justamente a esto, a mantener los pies bien puestos en la tierra, para que este tipo de responsabilidades sean realmente la oportunidad de ayudar a los demás, de servir. Bueno. Ahora, perdón, nada más, porque es muy importante la imagen que tenga un presidente, porque es la imagen y el reflejo de un país y de una nación. Entonces, yo sí creo que como es adentro es afuera, y un presidente debe de tener una buena imagen y debe de representar una buena imagen o la salud que está llevando a cabo en un país. Ahorita tocaremos el concepto con Carlos Albert, pero no sé usted, creo que un país refleja en las Olimpiadas, en los mundiales, cómo está socialmente, para después reflejarlo, y por eso es importante, y esta pregunta que hacíamos todos nosotros. Sí, la imagen que representa un presidente es la imagen de un país, creo yo. Y por supuesto que la salud es fundamental, pues estar físicamente bien para una responsabilidad pues que requiere concentración, muchísimas horas de trabajo, pues se vuelve importante, ¿no? Bueno, estamos entrando ya en la etapa buena del calentamiento. Les recuerdo que este espacio está abierto para los 4 candidatos a la presidencia de la República en igualdad de circunstancias, hablando de tolerancia. Sabemos que es muy importante la decisión que está en camino y que obviamente queremos que ustedes también emitan su voto el 1 de julio con una decisión bien informada. También me pregunta alguien así rapidito para irnos, ¿por qué quieres ser presidente si ya ganas 400,000 pesos al año? Le digo al mes. Bueno, yo no gano eso, sino que entre, digamos, los ingresos de la familia, que fue lo que alguna vez me preguntaron, que por cierto yo he sido absolutamente transparente, mi declaración patrimonial, mi declaración fiscal, mi declaración de intereses están disponibles para que cualquiera las pueda consultar. Y segundo, no, porque quiero trascender. No es por el sueldo. No, de ninguna manera. Es de Albert Díaz de Pachuca. Porque creo que México es un gran país, que lo único que le ha faltado es tener buenos gobiernos, que muchísimo del sufrimiento que hay en México es absolutamente evitable, que podemos tener una economía que crezca mucho más rápido, no solo para que la gente tenga trabajo, sino para que la gente gane mucho mejor y pueda mantener de manera digna a su familia, porque creo que sí es absolutamente posible, con la estrategia correcta, recuperar la paz en nuestro país, que haya seguridad, que la mamá no se preocupe cada vez que despide a su hija o a su hijo, porque estoy absolutamente convencido de que podemos acabar con la pobreza extrema, que es inaceptable que en pleno siglo XXI
haya 10 millones de personas que literalmente no saben qué van a comer al día siguiente. Es decir, todo eso lo podemos cambiar si hacemos las cosas bien, y yo por eso quiero ser presidente. Radio Centro Elecciones se escucha en México y en Estados Unidos. Y por supuesto, Radio Centro. Perdón, estamos en vivo, señor Anaya, a veces también falla la producción, pueden hacer sus preguntas en Facebook. Radio Centro Elecciones, en cadena nacional y Estados Unidos. Ahora sí, ya regresamos. Aquí está Carlos Albert, también una gran personalidad y un líder de opinión muy importante en el mundo del deporte. Un hombre Muchas gracias. Muy crítico. Una gran oportunidad de platicar con quien tiene el deseo de guiar a este país por rumbos diferentes. Me da mucho gusto que en estos primeros minutos de la plática con el señor Anaya, luego voy a hablar también de usted, haya salido el deporte y el ejercicio a colación de una forma natural. Señor Anaya, he escuchado que una de sus propuestas es la implementación de las escuelas de tiempo completo, y usted lo argumenta diciendo que de esa manera los niños y los jóvenes pueden, por las tardes en la misma escuela, pues además de tener sus alimentos, practicar deporte, así lo dijo usted, y también aprender a tocar un instrumento musical, entre otras cosas, parte de lo que es el arte. Sin embargo, y esta es mi pregunta, lamentablemente en nuestro país, la gran mayoría de las escuelas, tanto privadas como públicas, no cuentan con instalaciones deportivas, a veces ni siquiera con un patio y a veces ni siquiera con un profesor de educación física. ¿Cómo enfrentaríamos entonces ese problema? ¿De qué serviría que los niños se quedaran si no hay quien les enseñe ni les haga un ejercicio elemental, mucho menos llevarlos por una práctica deportiva que ya implica reglamentación, etcétera? ¿Qué hacemos con ese déficit de instalaciones deportivas en las escuelas, ya no digamos en la calle? Sí, déjame decirte 3 cosas, Carlos. Primero, estoy convencido de que el tema educativo tiene que ser la gran prioridad del país. O sea, alguna vez le preguntaron a Blair cuando andaba en campaña cuáles eran sus 3 principales prioridades, y contestó: la primera, educación; la segunda, educación; y la tercera, educación. Y si la educación es la prioridad, tendríamos que invertir muchísimo más en las escuelas. Justo ahora nos invitaron las organizaciones de la sociedad civil hace unos días a un encuentro, y la conclusión justamente es que necesitamos que absolutamente todas las escuelas en el país cuenten con una infraestructura básica como la que tú estás planteando. Aulas en buen estado, bebederos, por supuesto. Increíble, Carlos, todavía tenemos escuelas con pisos de tierra en el país, conectividad y espacios deportivos. O sea, entender que el asunto del deporte no es algo accesorio, no es algo secundario, es algo verdaderamente fundamental. Segundo, ¿por qué las escuelas de tiempo completo? Me decía una señora en Ciudad Juárez, la mamá trabaja, el papá trabaja, ¿quién educa a los hijos? Pues en muchos casos la calle. La idea de las escuelas de tiempo completo es extender el horario para que, particularmente en las familias donde tanto la mamá como el papá trabajan, los niños se puedan quedar en la escuela, que ahí hagan la tarea, que ahí practiquen un deporte todos los días, que tengan una actividad cultural, por ejemplo, aprender un instrumento musical, y que ya más tarde, cuando regresen a su casa, ya esté o la mamá o el papá, y entonces puedan estar en mucho mejores condiciones que cuando los niños desde muy temprano andan nada más en la calle. ¿Esto implica una inversión en dinero? Pues por supuesto que sí, y empezando por lo que tú dices, instalaciones deportivas suficientes, maestros, pero si no entendemos que esa es la principal o la gran prioridad en el país, pues me parece que no estamos entendiendo nada. El deporte, Carlos, yo estoy convencido, puede servir para resolver 2 grandes problemas. Por un lado, un problema serio de salud. Es increíble, pero somos el país con mayor obesidad infantil del mundo. Del mundo, sí. Del mundo. O sea, sí. ¿En qué momento dejamos de ver que eso estaba pasando? Segundo, tenemos un problema muy grave de violencia en México. Y tiene en parte que ver, como decíamos hace rato, pues mente sana en cuerpo sano. Así es. A los jóvenes los queremos haciendo deporte, estudiando, no
en la ociosidad que todos sabemos es la madre de todos los vicios. Entonces, en síntesis, Carlos, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Hay enormes carencias de infraestructura, pero ahí es donde tenemos que poner el presupuesto. Así es. La frase de mente sana en cuerpo sano, yo creo que no aplica solamente a nivel individual, aplica y sobre todo a nivel social. Sí, tienes razón. La mente sana y el cuerpo sano no tienen que ver con una sola persona, tienen que ver con todo lo que es una sociedad, incluyendo por supuesto sus líderes. Tengo una preguntita que le dejo aquí en lo que nos vamos a... Una Secretaría del Deporte, entonces, para poder realmente atacar los problemas de fondo de una vez por todas y no simplemente poner paliativos y parchecitos y curitas. Lo que es importante es alejarnos de la demagogia. O sea, a cada rato veo yo que dicen, bueno, para que este tema sea prioridad, vamos a crear una secretaría. Por ejemplo, antes teníamos el CONACULTA, que se encargaba de todos los temas culturales, y dijeron, vamos a hacer la Secretaría de Cultura. Sí, pero lo único que hicieron fue transferirle todas las plazas y el presupuesto de CONACULTA a la Secretaría de Cultura. Creo que no hay que engañar a la gente. Cambiarle el nombre a las dependencias no es lo que va a hacer la diferencia. Lo que verdaderamente hace la diferencia es el nivel de prioridad que se le da y el presupuesto que se le asigna a las cosas. Porque, como decimos, una prioridad que no se refleja en el presupuesto, pues es pura demagogia. Lo que tenemos que hacer es verdaderamente invertir en educación y en deporte. Si se llama secretaría o no, me parece que es secundario. Lo importante es que realmente sea una prioridad. A ver, antes de ir rapidísimo al corte, defina demagogia, por favor. Defina esta parte de la demagogia que hasta donde todos tenemos enterado hay mucha demagogia, es endulzarle a la gente el oído con lo que la gente quiere escuchar. Pero, ¿dónde termina en demagogia y cuándo empieza a ser una promesa de campaña y, sobre todo, una meta concretada? Sí. La demagogia es la degeneración de la democracia, donde lo que se hace es manipular a la gente a través de engaños. ¿No están haciendo eso? Es exactamente la demagogia. No, por eso es tan importante que en las campañas no solamente se diga qué es lo que se propone, sino cómo se va a hacer. Yo, por ejemplo, creo que este modelo de comunicación política donde lo que tenemos son spots de 30 segundos para comunicarnos con la gente, realmente no sirve, porque en 30 segundos es imposible explicar cómo se van a hacer las cosas. Y acabamos en eso, en planteamientos muy demagógicos, en la feria de las promesas, sin que se explique cómo se van a hacer las cosas. Entonces, por supuesto que hay que estar en contra de ese tipo de prácticas demagógicas y por supuesto que si queremos que la democracia sea eficaz, necesitamos no solamente que los políticos nos digan qué quieren hacer, sino cómo le van a hacer. Vamos a dejar la demagogia de lado para que cuando volvamos hagamos una diferencia entre lo deseable y lo posible. Los primeros 100 días de gobierno, en caso de que Ricardo Anaya sea el presidente de México. Les recuerdo que nos pueden ver, nos pueden seguir, nos pueden escribir en Facebook. Busquen el Facebook de su estación favorita, ahí pueden mandar sus preguntas. Y nosotros ahora haremos una pausa, pero no vamos a cortar en Facebook. Así es que no nos vamos a poner ni más cómodos ni menos cómodos, vamos a seguir platicando a través de Facebook Live. Y hace falta también mencionar, Mariano, que esta invitación está abierta a todos los candidatos a la presidencia de la República. Estamos hoy con Ricardo Anaya y está abierta a los demás candidatos para tenerlos por acá. Y nada más para que no me salga un granito en la lengua. ¿Qué pasó por tu mente cuando estabas en el segundo debate y te acercaste a Andrés Manuel y te sacó la cartera y entonces empezó con el cuento de que si se la ibas a robar o no y Riquín Canallín? ¿Qué pasó por tu mente? Es pena ajena, honestamente, porque lo que estamos discutiendo es de la máxima seriedad. Estamos hablando de quién va a ser el presidente de la República. En ese momento estábamos discutiendo el tema de la inversión, porque si no hay inversión, pues no hay empleo, y si no hay empleo la gente no puede mantener a su familia, y en ese contexto pues él se pone a hacer estos chistes que, por cierto, son bastante viejos. Yo llevo pues, por lo menos como unos 12 años oyéndole exactamente el mismo chiste. A él no le gusta debatir, y revisen ustedes, cada vez que a él lo invitan a un debate, él siempre contestaba con ese chiste. Decía, no, yo a los debates no voy porque me roban la cartera. Yo creo que hay momentos para hacerse el chistoso y hay momentos para discutir cosas
pues con seriedad, que son importantes para el país. Este es el programa especial Elecciones 2018, Radio Centro Elecciones. No se vayan, estamos en todo el país y en Estados Unidos también en esta transmisión. Radio Centro Elecciones. Una entrevista especial con Ricardo Anaya. Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios. Ricardo Anaya, el primero de los 4 candidatos presidenciales que estará en esta emisión especial a todo el país y en Estados Unidos. Síganos en Facebook Live, también en su estación favorita, y envíennos sus preguntas. 2 muy breves, Ricardo, para continuar con el flujo de esta entrevista, que es interesante y que es sobre todo importante porque la decisión del 1 de julio marca el destino del país. 1, ¿tu familia vive en Estados Unidos? No. ¿Dónde vive tu familia? Aquí. ¿Tu esposa, tus hijos? Conmigo aquí en la Ciudad de México. Viven aquí. Fíjate que lo que pasa es que mis hijos estuvieron una temporada en Estados Unidos aprendiendo a hablar inglés. Yo creo que eso no tiene nada de malo. Y lo que sí me parece como muy cínico, y lo decía yo en el debate, es que los demás candidatos han querido como cuestionar mucho eso, cuando por ejemplo el candidato del PRI estuvo muchos más años estudiando en Estados Unidos y además con una beca pagado por el Estado mexicano, lo cual tampoco tiene nada de malo. Claro. Lo que está mal es que cuestiones en el otro lo que tú también haces, o el propio Andrés Manuel, que tuvo a uno de sus hijos estudiando en España, que tampoco tiene nada de malo, pero yo lo que les digo es, ¿por qué sí está muy mal que mis hijos hayan aprendido inglés en Estados Unidos y resulta que el otro candidato sí puede estudiar en Estados Unidos y el otro puede tener a su hijo en España? Yo creo que en esto pues hay que ser congruentes, no hay que ser hipócritas, y al final creo que todos le damos a nuestros hijos pues lo mejor que podemos y lo que pasa es que ciertos sectores de la sociedad ciertamente y lo entiendo perfectamente. Hablábamos de 10 millones de personas que no saben ni lo que van a comer ese mismo día, y entonces las realidades cambian mucho. Te he oído menos decir, o corrígeme, voy a ser presidente de México. Desde antes de las precampañas, te oía decirlo con una convicción. Pues en los eventos masivos lo digo diario. Casi me convences, pero... Ayer lo dije varias veces, una gira, por cierto, ¿vas a ser presidente de México? Estoy Ricardo absolutamente seguro de que sí. Voy a ganar la elección el 1 de julio, y lo importante no es solamente ganar la elección. Estoy convencido de que vamos a lograr, y hablo en plural porque lo vamos a construir ahorita juntos. Hablamos del para qué. Si el cambio profundo que nuestro país necesita. Porque eso me cae bien de los tres, porque los tres dicen, voy a ser presidente, voy a ser presidente. Sí voy a los tres prometen el cambio. Van a ganar. Gabriel, yo también uno, voy a ser presidente. ¿Quién sabe cuándo? Pero ni de tu colonia. Gabriel Escamilla pidió la palabra. Tengo como 5 preguntas, pero voy a decir 2 que son muy importantes ahorita que hablabas de los otros candidatos. Cuando nosotros estamos en una contienda, llámese radio, llámese etcétera, nosotros lo que menos hacemos es referirnos a la competencia, porque al final de cuentas es ponerle en el aparador y darle su luz. ¿Y no crees que te afecta el hecho de que mucho del tiempo que tienes para compartir las ideas y las cosas tan importantes que tienes por compartir, de repente, incluso hubo un video apenas, te desenfoques de eso y le des una parte importante en tu tiempo a los otros candidatos? Y la segunda, nosotros estamos casi en campaña en la radio, ¿no? Nosotros visitamos a la gente, conocemos a la gente, estamos muy en contacto con nuestros radioescuchas, no solamente por teléfono, sino en vivo. Y creo que parte del éxito de algún artista, nosotros la música es lo que nos apasiona, de alguien que es líder de opinión, etcétera, es cuando hay un reflejo, ¿no? De repente alguien que ama a un artista dice, yo pienso como él, yo quiero cantar las canciones, él canta mis historias, etcétera. ¿No te da un poco de miedo que de repente la gente te vea distanciado por esos comentarios o por alguna situación y que la gente no se refleje en ti? ¿Qué puede encontrar aquí en esta mesa? Estamos representando a más de la mitad de radioescuchas del Distrito Federal, y no te digo toda la República en Estados Unidos. Entonces creo que es un momento muy importante para que les digas con qué se tiene que identificar la gente que te está escuchando con Ricardo. ¿Cuál es el punto de unión y por qué hacerlo? Primero, creo que tienes toda la razón. Hay que aprovechar el tiempo mucho más para hacer propuestas, para explicar cómo vamos a arreglar los problemas, cómo vamos a resolver los problemas que tiene el país. Pero segundo, creo que también las campañas, sobre todo por ejemplo en los debates, deben servir para contrastar puntos de vista, porque en la medida en la que hay contraste,
la gente puede identificar las diferencias y de esa manera emitir un voto muchísimo más razonado. Entonces, en resumen, estoy de acuerdo contigo, privilegiar las propuestas, pero creo que también hay ciertos espacios como los debates donde sí es muy importante el contraste, no la descalificación y el insulto, eso es muy importante distinguirlo. Yo no creo que nos debamos insultar entre candidatos, lo que sí creo es que debemos discutir aquello en donde tenemos posiciones diferentes. Ok, y con la otra pregunta, ¿cómo tiene que haber una identidad entre la gente contigo? ¿Cómo crees que hay una situación que digan, yo sí soy Anaya, yo sí lo quiero como presidente porque es como yo? Sí. Mira, yo creo que todas las elecciones, Gabriel, se tratan de contestar ciertas preguntas. La primera gran pregunta que nos tenemos que hacer todos es si queremos un cambio o queremos seguirle como vamos. Quienes quieren que las cosas sigan como están, que yo creo que no es lo que le conviene al país, pues ahí tienen la opción, digamos, de quienes hoy están en el gobierno. O a muy poquitos les conviene. Y ese es un grupo muy reducidito. La inmensa mayoría de la gente ya tomó la decisión de que haya un cambio. Y entonces la segunda pregunta es, pues, ¿qué tipo de cambio queremos para el país? Y yo lo que he procurado a lo largo de esta campaña es explicar el cambio que creo que le conviene a México, que estoy convencido le conviene a nuestro país, y quien se identifica con ese cambio es la gente que se ha venido sumando a nuestra campaña y que nos ha permitido ir creciendo de manera muy consistente y que estoy convencido nos van a hacer ganar la elección. 1. La corrupción sí es el principal problema que tenemos en el país. O sea, políticos ladrones robándose el dinero cuando tú vas a una clínica, a un centro de salud y no hay medicamentos para la gente. O sea, en todos los estados a los que voy me dicen lo mismo. La propaganda siempre es padrísima. Hay abasto de medicamentos. La realidad es que, sobre todo en las zonas más marginadas, no hay médicos en las noches, no hay médicos en fin de semana, no hay material de curación, no hay medicinas suficientes para surtir la receta y siempre les dicen lo mismo. Lo que pasa es que no hay presupuesto. No, sí hay presupuesto. El problema es que se lo están robando. Segundo, lo que comentábamos ahorita con Mariano, el tema de la pobreza extrema. O sea, no puede ser que en pleno siglo XXI haya 10 millones de personas en nuestro país, en este país, sí, que no saben qué van a comer al día siguiente. Pobreza extrema. Digo, ¿en qué momento no estamos viendo eso? ¿Por qué perdimos el sentido de solidaridad? ¿Por qué no hemos podido resolverlo? Porque además, tú revisas, hace 20 años había en números absolutos menos pobres de los que hay ahora. Es decir, no solamente no se ha reducido, sino que inclusive ha aumentado. Tercero, el tema de la impunidad. Ya nos acostumbramos a que la regla general es el corrupto y el delincuente se salen con la suya, cuando la regla general debería ser lo contrario, que el que la hace, la paga. Nosotros hemos insistido muchísimo en la reforma al artículo 108 para que el mismo presidente de la República pueda ser juzgado por actos de corrupción durante el tiempo de su encargo y que el fiscal que sea responsable de investigar pues sea verdaderamente autónomo e independiente, que el que la haga la pague, tope donde tope. Pues dicen que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, y yo creo que también el mensaje debe ser muy cuidadoso cuando decimos que los políticos rateros, que los políticos corruptos. La verdad es que somos una mezcla muy extraña como sociedad, porque tan mexicanos son los del crimen organizado como los que se esfuerzan todos los días por sacar adelante a su familia, como los que están en el poder, como el cura del pueblo, y no hay solamente un bando de buenos y un bando de malos. Es un tema cultural. Y incluso el presidente Peña en su momento lo dijo y todo el mundo se indignó. Dijo, la corrupción no nada más está de este lado, ¿eh? Mira, me parece admirable, dicho por ti, Mariano, que no eres político y que de alguna manera estás diciendo esto es responsabilidad de todos. Pero déjame decirte por qué yo estoy convencido que sí es responsabilidad primaria de los políticos. Y déjame usar un ejemplo concreto. El caso de Corea. Corea, hasta finales de los años 40, estamos hablando hace 7 décadas, toda la península de Corea era un solo país. Ahí toda la gente hablaba el mismo idioma, tenía la misma cultura a la que tú ahorita referías, la misma idiosincrasia. Se divide en el 48 y se crean 2 países totalmente independientes. Pero ahí nadie puede alegar que
tenían un idioma diferente, que tenían una idiosincrasia distinta, exactamente la misma cultura, simplemente se divide el país en dos. Fíjate lo que ha pasado solo 7 décadas después, por tener distinto gobierno y distintas instituciones. La economía, en una de las dos Coreas, la del sur, crece 300% más rápido. La esperanza de vida, la gente vive 12 años más. Y la corrupción, Mariano, en Corea del Sur están, de acuerdo a Transparencia Internacional, entre los países con menos corrupción de todo el mundo. Y en cambio Corea del Norte está en el lugar 171 de 180. Eso quiere decir que, primero, no debemos resignarnos a tener corrupción en el país. Quiere decir que sí se puede resolver cuando hay voluntad política, cuando las instituciones son las correctas, cuando las leyes son las adecuadas y cuando todos ponemos de nuestra parte. Porque si el asunto fuera cultural, pues hoy tendrías más o menos el mismo nivel de corrupción entre un país y otro. Dicen mucho en Tijuana, ahora que estuve recientemente. La gente está en Tijuana, cruza la frontera a San Diego, bajan la velocidad, se ponen el cinturón de seguridad y no tiran papeles por la ventana. ¿A poco cambia la cultura porque cruces la frontera? No es un problema cultural, es un problema de Estado de Derecho. Es un problema de que haya leyes que se cumplan. Entonces yo, en resumen, lo que digo es, estoy absolutamente convencido de que sí podemos acabar con la corrupción en el país, como ya lo han hecho otros países del mundo. Las leyes a veces nos terminan confundiendo, o los hechos a partir de lo que las leyes dictan. Con un sí o no, ¿me podrías decir tu perspectiva respecto a Néstora Salgado, secuestradora o víctima? Yo creo que lo tiene que investigar la autoridad. Bueno, no tengo suficiente el INE información. ya dijo que no debió haber. Sí, y entiendo que está impugnado en el Tribunal Electoral. ¿Tu opinión personal? No lo sé porque yo no tengo elementos y yo no me atrevería a decir que una persona es secuestradora si no tengo los elementos. Muy bien. Recuerden que tenemos esta transmisión especial, Radio Centro Elecciones, que también pueden escribirnos, vernos a través de Facebook Live en el Facebook de su estación favorita, y que Ricardo Anaya está con nosotros, que es el primero de los 4 candidatos presidenciales que nos acompañará. Esta entrevista estará disponible en la app de Radio Centro y en radiocentro.com. Quiero retomar un poco esto de Corea y de la internacionalización y de la globalización, que es eminente, es más que obvia, pero sobre todo, ¿usted se siente preparado para representar a México ante un mandatario, ante un Trump, ante cualquier mandatario del mundo, ante cualquier cumbre, ante cualquier persona de otro país, donde tenemos que ser obviamente una parte del mundo, o nos vamos a ensimismar y nos vamos a hacer una isla separada de todo el planeta, como lo existe en otros países? A ver, primero estoy convencidísimo. Ahora, ¿sí puede representar usted y puede estar hablando del tú a tú con cualquier otro mandatario? A ver, primero, por supuesto que sí. Déjame empezar por decirte por qué es tan importante la relación con otros países. Pongo 2 ejemplos concretos. La crisis económica, ¿se acuerdan de 2008-2009? No empezó aquí en México. Empezó en Estados Unidos por un problema de las hipotecas. Aquí, en México, por esa crisis, se perdieron 500,000 de empleos. Es decir, lo que pasa en otras partes del mundo, por supuesto que afecta a nuestro país. México no se puede, digamos, separar de lo que ocurre en otras partes. Un segundo ejemplo. Ya más de 1/3 de toda la economía mexicana depende de las exportaciones. Y el 80% de todo lo que exportamos, lo exportamos a un solo país, que es Estados Unidos. Por eso la relación con Estados Unidos es tan importante para México. Tercero, yo estoy convencidísimo de que el gobierno mexicano haya recibido a Donald Trump. ¿Te acuerdas? Llevaba ya Trump 1 año en campaña. Un año en donde prácticamente en todos sus eventos de campaña insultaba a México y a los mexicanos. O sea, nos dijo violadores, asesinos, criminales, que llevamos la droga a Estados Unidos. Y después de 1 año de ese discurso, el gobierno mexicano tuvo la brillante idea de recibirlo en Los Pinos, con alfombra roja, como si fuera un jefe de Estado, permitirle hablar frente al escudo nacional. Y claro, en aquel entonces dijeron, bueno, pues de esa manera
construimos una alianza con él y si llega a ser presidente vamos a tener una gran relación, pero provocaron exactamente lo contrario, porque hay una ley de vida. Si tú quieres que el de enfrente te respete, tienes que empezar por respetarte tú mismo. Si tú no te das a respetar, el de enfrente no te va a respetar, y ahí están las consecuencias. No solamente no mejoró la relación, sino que se ha venido agravando. Yo quiero ser un presidente que verdaderamente, primero, actúe con dignidad, y segundo, que verdaderamente defienda el interés nacional. ¿Se paga el muro? ¿Lo pagarías? Por supuesto que no, bajo ninguna Porque circunstancia. Él lo dice en serio, ¿eh? Sí, claro. Él sí lo dice en serio. Y ese día, además de recibirlo, lo cual fue indignante, insultante para los mexicanos, una falta de solidaridad para quienes viven en Estados Unidos. Acuérdense que en Estados Unidos hay más o menos 35 millones de personas de origen mexicano. Es decir, si tú tomas toda la población de un país grande como Canadá, es menos la población de Canadá que los mexicanos que están en Estados Unidos. Entonces tú imagínate esa gente que está en Estados Unidos a la que Trump estuvo insultando, vejando, agrediendo, ¿qué sintieron cuando su gobierno decide recibirlo? Y ese día, desde ese día, primero no se le debió haber recibido, pero segundo, se debió haber dicho con toda claridad que México no iba a pagar un solo centavo de ese muro que Trump pretende construir. Bien, Ricardo, hay una pregunta en el aire que es muy, muy importante. El escenario de lo deseable y el escenario de lo posible. Y como candidato, pues a lo mejor es mucho más sencillo criticar cosas que no han surgido bien o proponer cosas que pues eventualmente si se gana o no se gana una elección se podrían llevar a cabo. Mencionamos a 10 millones de personas en pobreza extrema. Tenemos un serio problema con el proceso educativo de los niños en las escuelas. El tema del deporte, que mencionaste, por cierto, en nuestro corte comercial, que le vas a las Chivas, que le vas también a los Gallos. Así es. Y que juegas, cuando has jugado fútbol, hiciste delantero, defensa y portero. Bueno. Con Carlos Albert, que por cierto jugó 10 años profesionalmente en el Necaxa. Portero solo en fútbol rápido, un tiempo le hice. Pero, Ricardo, los primeros 100 días de gobierno te invito a manera más que de candidato de hombre comprometido con México, a que sí te comprometes en unos días se toma la decisión, en los primeros 100 días de gobierno, con qué sí se puede contar. Hay muchas personas indecisas hoy para emitir su voto. Es que, ¿qué sí es lo real, lo verdaderamente posible? Es que en todos los temas, Mariano, hay cosas que podemos hacer de manera inmediata para empezar a resolverlos. Por ejemplo, en materia de corrupción, de inmediato podemos modificar el artículo 108 para que el mismo presidente de la República pueda ser juzgado por actos de corrupción. De manera inmediata podemos modificar el 102 para que el fiscal general y el fiscal anticorrupción sean completamente autónomos, completamente independientes, y la procuración de justicia ya no se maneje con tintes políticos. Inmediatamente, como ya sucede en muchísimos países del mundo, podemos prohibir que el gobierno siga haciendo pagos en efectivo, lo cual se presta para una corrupción brutal, mayor de lo que la gente se imagina. No sé si se acuerdan, cuando todavía Javier Duarte era gobernador de Veracruz, despega un avión de allá de Veracruz, aterriza aquí en el aeropuerto de Toluca. 25 millones. Uh-huh. Y encuentran una maleta con 25 millones de pesos en efectivo. En efectivo. Y resulta que los que iban en el avión eran funcionarios públicos. Y les preguntan, oigan, ¿por qué traen ustedes 25 millones en efectivo? Y claro, inventaron que le iban a pagar a un proveedor. En muchísimas partes del mundo está absolutamente prohibido que el gobierno haga pagos en efectivo porque se presta a muchísima corrupción. El tema de la muerte civil a los corruptos, desde el primer minuto del gobierno podemos hacer esa modificación legal, es decir, quien cometa un acto de corrupción no puede nunca más volver a trabajar en el gobierno. Y eso es solamente en materia de combate a la corrupción. Hay muchísimas cosas que podemos hacer de manera inmediata y que pueden empezar a significar un cambio. En materia de austeridad, por ejemplo, estoy convencido que hay que acabar con la suburbanización del gobierno. Ya en muchos países el gobierno usa vehículos compactos. El acabar con gastos superfluos, absurdos, celulares, comidas de funcionarios públicos,
Hay muchísimas plazas, sobre todo de honorarios, que son absolutamente innecesarias. ¿Qué posición tienes con lo de las pensiones, el famoso tema de Andrés Manuel, los 5 millones? ¿Eso es cierto? A ver, eso es justamente lo que yo estoy tratando de investigar. Si fuera cierto, me parece absolutamente inaceptable. ¿Por qué? ¿No lo puedes decir en inglés? Porque unacceptable. Gracias. Porque es muchísimo dinero. Una cosa es que alguien tenga una pensión para vivir y otra cosa es que a alguien le den 5 millones de pesos al mes. Pues por supuesto que eso es fuera las pensiones locura. También se llega. ¿Qué más? No, yo quiero preguntar dos cosas muy importantes para usted, Ricardo. Una, el concepto de la mujer. Es decir, y sobre todo los jóvenes. ¿Cómo los jóvenes, cómo aprovecharía Ricardo Anaya si llegara a la presidencia, canalizar toda la energía, no solo en deportes, en artes, en inventiva, en educación, en fin, toda esa canalización positiva de los jóvenes, como lo vimos el 19 de septiembre, cuando todos éramos hermanos todavía, y que ahora ya todos estamos polarizados? ¿Cómo canalizar la energía de los jóvenes tan positiva que hay una fuerza que nos viene a empujar a nosotros, los grandes, los adultos? Y en otro punto, las mujeres. Es decir, Ricardo Anaya sí podría decir y canalizar esa energía femenina de tan poderosa y aprovechar sus ideas, sus dones como madres para instituciones como el DIF, quizá como la Secretaría de Salud, quizá como la Secretaría de Educación, pero sin sacar a nadie de la cárcel, pero sí aprovechar esos dones y esas partes de tanto de la juventud como el aspecto femenino. Sí, déjame decirte de las dos cosas. De las mujeres, igualdad sustantiva. Yo vengo de una familia en donde la igualdad siempre fue la norma. Una persona que a mí me marcó para toda la vida fue mi abuela materna, que ya se murió. Mi abuela fue, cuando menos del 1% de las mujeres estudiaban una licenciatura, contra viento y marea se inscribe en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y fue la tercera mujer en toda la historia de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en graduarse. Después mi mamá también estudió arquitectura, de tal manera que a mí no me cuentan lo que es ver a una mujer trabajar, realizarse profesionalmente, tener las mismas oportunidades que los hombres, al mismo tiempo que formar una familia, tener hijos. Entonces yo sí quiero un país en donde las mujeres y los hombres tenemos exactamente las mismas oportunidades. Y segundo, sí estoy convencido de que somos un mejor país cuando decidimos juntos, porque tenemos visiones complementarias. Estoy absolutamente a favor de todas estas reformas que obligan a que la mitad de los cargos sean para mujeres y la mitad de los cargos para hombres, porque lo he vivido. Cuando decidimos juntos, una de las reformas que yo hice cuando fui presidente del PAN fue que en todos los órganos colegiados la mitad fueran mujeres y la mitad fueran hombres. Y ¿no créeme, que sea un tema de capacidad? Sí, pero también de acciones afirmativas. Y explico por qué. Porque una mujer, sobre todo que es madre de familia, va a tener que hacer una serie de pausas a lo largo de su carrera cada vez que nacen sus hijos. Entonces, cuando tú pones a competir a una mujer contra un hombre y el hombre nunca tuvo que hacer una pausa en su carrera y la mujer cada vez que nace uno de sus hijos tiene que hacer una pausa, en el trayecto largo se va a encontrar en desventaja. Entonces lo que tienes que hacer son acciones afirmativas para emparejar el terreno de juego y garantizar que haya igualdad sustantiva. Los permisos entre de paternidad mujeres y entre hombres. Incluidos. Por supuesto, que también los hombres ayudemos y que emparejemos del otro lado. Fíjate, nosotros lo hicimos cuando yo fui presidente del PAN, modificamos el reglamento interno para ampliar de 5 a 40 días la licencia de paternidad. Justamente el mensaje es, cuidar a los hijos también es responsabilidad de los papás y no nada más de la mamá. Nosotros también nos tenemos que hacer cargo. Sí, sé cambiar pañales y cambié muchísimos pañales. La juventud, ¿cómo canalizar a la juventud y qué proyectos hay para canalizar a la juventud? Voy a platicarte algo. El primer evento que hicimos en campaña, a las 12 de la noche con 1 minuto que se nos permitió arrancar la campaña, lo que nosotros hicimos fue un hackathon, es decir, un maratón de ideas. Reunimos durante 12 horas sin descanso a más de 1,000 jóvenes de toda la República Mexicana que trabajaron sin descanso
para plantear soluciones concretas, sobre todo utilizando la tecnología, a problemas que tiene nuestro país. Creo muchísimo en el poder transformador de los jóvenes, particularmente la generación que nació con la tecnología tiene claro que la tecnología puede servir para resolver muchísimos problemas en el país, para acercar la educación, para acercar la salud, para que nos podamos comunicar mejor entre todos, para acercar familias que están separadas. Entonces, yo quiero un gobierno muy bien equilibrado, sí con gente de mucha experiencia, pero también con muchos jóvenes, con mucha energía, con mucha visión de futuro. Déjame hacer rapidísimo una pausa muy chiquita. Nada más, por favor, dime a favor o en contra del sistema de rehabilitación infantil Teletón. A favor. No tardamos nada. Entrevistas exclusivas con los candidatos presidenciales. Así es, la entrevista de hoy es con Ricardo Anaya. Es que dijeron balazos, ¿no? Balazos, si son balazos, son bullets. No te preocupes, Ricardo. Estamos en la recta final. Los Facebooks. Sí, por favor, Toño. Facebook, nos pueden estar viendo en Facebook a través de las páginas de Facebook de su estación, que está por donde está escuchando esta transmisión. Entra a la página de Facebook y ahí nos está comentando, y ahí estamos sacando algunas preguntas que con el tiempo vamos a... Bueno, en unos pocos minutos ya vamos a estarle haciendo al candidato. Y también estamos en radiocentro.com, ahí en esa plataforma que es de todas las estaciones. Qué bueno que lo recuerdas. Sí, así es, también en radiocentro.com. Antes de ir con mi compañero Carlos Alberti, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, anunció que la administración del presidente Trump impondrá aranceles a las importaciones de acero y aluminio de México, Canadá y la Unión Europea a partir del primer minuto de mañana 1 de junio. Era un escenario que no queríamos que pasara también, y el presidente Trump sigue pues en una misma línea. ¿Te merece algún comentario esto? Sí, por supuesto. Primero, esto es un asunto gravísimo para el país. Segundo, yo insisto... Explícanos por qué, porque hay gente que nos está escuchando, pero a lo mejor no entendió. Pero para ponerlo en números muy simples, sí. Toda la economía de México, la ponemos aquí sobre la mesa. Más de 1/3 de toda la economía del país depende de las exportaciones, es decir, de lo que vendemos a otros países. Ajá. Piensa tú en un refrigerador que se construye aquí en México y se vende en otro país. Somos el país, por ejemplo, que más exporta pantallas planas, televisiones, de todo el mundo. 1/3, un poco más, de toda nuestra economía depende de lo que aquí fabricamos y vendemos fuera de México, o de lo que aquí producimos. Piensa, por ejemplo, en aguacates, que somos el principal exportador del mundo, y vendemos fuera de México. Bueno, una vez que se entendió esa idea, la segunda idea es, ¿y a dónde vendemos? Y aquí empieza el problema. Como no nos hemos diversificado, más del 80% de todo lo que vendemos, se lo vendemos a un solo país, que es Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos establece un arancel, que no es otra cosa más que para que ese producto entre a ese país, tiene que pagar una cantidad de dinero, afecta la competitividad, la posibilidad de que ese producto sea atractivo para los consumidores. Lo voy a poner en extremo. Supongamos que esta botella se fabrica en México. O más simple, 1 kilo de lechuga ya puesto en Estados Unidos se vende más o menos en 40 pesos. Tú imagínate que te ponen un arancel de otros 40 pesos. Pues entonces ya no es atractivo, que en este para caso el es consumidor de Estados Unidos. 25% entonces, a las ventas de acero y 10% al aluminio. Es un asunto muy delicado que puede afectar mucho a la economía mexicana, y esto nos debe llevar a dos cosas. Primero, a insistir en la urgente necesidad de diversificarnos. Es decir, poner todos los huevos en una sola canasta es muy peligroso. De todos estos países que acaban de referir, ninguno tiene una dependencia tan fuerte con Estados Unidos como lo tiene México. Necesitamos voltear a ver a otras partes del mundo, no venderle a una sola nación, sino venderle a muchísimas otras. Y segundo, regresar a los organismos multilaterales
para que sea en organismos multilaterales, es decir, donde participamos muchos países, donde se resuelvan este tipo de conflictos. Porque mientras estemos tratando de resolver el conflicto de manera bilateral, solo entre nosotros y Estados Unidos, vamos a llevarlas de perder, porque su economía es más grande, porque su población es más grande, porque su territorio es más grande, porque su fuerza comercial es mayor. En cambio, en organismos multilaterales, ahí es donde podemos dar la batalla. En este caso en particular, en la Organización Mundial de Comercio. Que no debe ser lo mismo gobernar un país con TLC que sin TLC. Claro, por supuesto. Ahora, déjame decirte algo. ¿Es delicado esto? Sí. Pero no estamos mancos como país. Tenemos muchísimo que podemos hacer para sacar una buena negociación. Te pongo un ejemplo. Texas, que por cierto es un estado en donde la mayoría de los distritos los ganan los republicanos, sí, y va a haber elecciones ahora en noviembre, es decir, eso para Trump es fundamental, le exporta a México más que todo Estados Unidos a un país como Japón. Filadelfia, los lácteos que nos exportan, es decir, sí hay las manzanas de Washington, muchísimos productos en donde ellos también tienen una necesidad enorme de venderle a nuestro país. Entonces, si nosotros de manera estratégica ponemos arancel a ciertos productos estadounidenses que pegan en ciertos distritos en particular, también podemos lograr que Estados Unidos reciba una enorme presión de sus propios productores para dar marcha atrás a este tipo de medidas y, por supuesto, dar la batalla en la Organización Mundial de Comercio, que establece una serie de normas justamente para que los países no abusen en términos de aranceles. Es decir, que la gente lo tenga claro. Si actuamos con inteligencia y con estrategia, sí podemos lograr una buena negociación para nuestro país y beneficiar a la economía mexicana. Carlos Alberto. Después de escuchar estos temas de macroeconomía que son fundamentales, quizá mi pregunta pueda parecer tonta, pero tomando en cuenta que el deporte y el deporte profesional en nuestro país incide mucho en el estado de ánimo de la población, yo le preguntaría lo siguiente. ¿O desde aquí vas a...? No, vamos a estar allá. Vamos a estar en ¿Cuándo te vas? El día 9. Hijo, esa es envidia de si algo la se le buena, ofrece. ¿no? ¿Cómo no? ¿Por qué crees que le invitamos? ¿Tú crees que le invitamos porque no te olvides? Puede aportar algo? Ya me dieron su lista. Esa sí es envidia de la buena, Carlos. Ojalá que le vaya muy bien a la selección. Ojalá. Tienes toda la razón, influye muchísimo en el estado de ánimo de la gente. La selección nos ha regalado satisfacciones. Yo me acuerdo... Y decepciones. Déjame acordarme de las buenas. Yo me acuerdo del Mundial del 86. Ajá. Aquí en México fueron unas satisfacciones de veras enorme, extraordinarias. Sí. El deporte influye mucho en el ánimo. Mucho. Y el fútbol sobre todo. Sí. Entonces, de ahí un poquito mi pregunta. ¿Está de acuerdo en que algunos gobiernos estatales y algunas universidades públicas desvíen recursos de su presupuesto para apoyar a equipos profesionales de fútbol con el dinero del pueblo? Equipos que pertenecen en muchas ocasiones a empresarios muy pudientes, a empresas muy pudientes, y que sin embargo, insisto, sustraen dinero del presupuesto de una universidad para mantener un equipo profesional de fútbol. ¿Está de acuerdo con eso? A ver, déjame decirte dos cosas. Primero, desviar, por supuesto que no. Canalizar con absoluta transparencia, habría que revisar cada caso. Honestamente creo que si un empresario con mucho dinero tiene un equipo de fútbol, pues no le corresponde al gobierno utilizar los impuestos de la gente para darle ese dinero al empresario. O una universidad pública. Creo que más bien ahí el impuesto de la gente se debe ir a promover el deporte, a construir esas canchas de las que hablábamos hace rato. Es decir, si tú tienes una escuela en donde el piso es de tierra y no hay ni siquiera una cancha, y me dices que para promover el deporte lo que vas a hacer es darle dinero a un empresario rico que tiene un equipo de fútbol, pues creo que tienes las prioridades chuecas. Creo que primero hay que construir la cancha en la escuela para que los niños puedan jugar. Entonces, aunque habría que revisar cada caso en particular, porque entiendo que influye en el estado de ánimo de la gente, creo que hay que gobernar con claridad de prioridades. Y cuando tú tienes ese nivel de necesidad, no creo que sea correcto que el dinero se lo des a un empresario que es dueño de un equipo de fútbol. Y antes de que Toño me vuelva ¿Tú coincides? La palabra, sí, coincido, por supuesto que sí. Hay un tema que a mí me escuece mucho y es el siguiente. ¿No le da miedo
que en esta actualidad en donde los políticos y los aspirantes a puestos públicos dependen tanto de los medios de comunicación, los medios de comunicación más importantes del país, o por lo menos algunos de ellos, algunas televisoras, en fin, tengan equipos de fútbol y que aprovechen esa influencia que tienen, la necesidad de los políticos que tienen de esas empresas, lo aprovechan los equipos para hacer y deshacer lo que se les da la gana con nuestras leyes de Hacienda, con nuestras leyes económicas. O sea, los equipos cuyos dueños son también de medios de comunicación hacen y deshacen y no respetan las leyes, por ejemplo, no respetan los derechos de los trabajadores, no respetan los derechos del aficionado. ¿No le da miedo que si usted en un momento dado pone un hasta aquí a esa situación y pone en regla a los equipos profesionales, esos medios se le volteen? Mira, yo creo, Carlos, en la aplicación de la ley. El que aplica la ley no se equivoca. Y lamentablemente en nuestro país nos hemos acostumbrado a que la ley no aplica para todos y no aplica por igual. Es decir, si tú eres un político encumbrado, un gobernador, un presidente de la República, pues no te aplica igual la ley que le aplica a un ciudadano. Y sucede también entre empresarios de distintos sectores. Yo creo que tenemos que poner fin a eso, que el que haya verdadero Estado de Derecho en una democracia implica que la ley nos aplique a todos y nos aplique por igual. No tiembles, Gabriel. Yo soy muy entretenido leyendo todo. Pero es buena onda, Y yo sí te digo, Ricardo, porque no sé si en 6 meses lo pueda volver a hacer, entonces me aprovecho ahorita para decirte, Ricardo. Gracias. Dicen los seres que los seres humanos somos lo que hacemos cuando nadie nos ve. Puede alguien en la iglesia darse golpes de pecho y de repente llegar a casa y ser completamente distinta. Por eso voy a hacer estas 5 preguntas muy rápidas. La primera, pasatiempo favorito, cuando nadie te ve, cuando estás tú solo, sin hijos, sin esposa, sin nadie. Pensé que justamente iba a decir estar con mis hijos. Ese es en familia. Y cuando estás solito. Lo que más me gusta, yo solo leer. Pero si me das a escoger una cosa en un fin de semana, lo que más disfruto, estar con mi esposa y con mis hijos en alguna actividad al aire libre, por ejemplo, ir a dar una vuelta en bicicleta, eso me encanta. Perfecto. ¿Algún secreto? ¿Tienes secretos? Pues ya no sería secreto. Pues sí, imagínate. ¿Eres un hombre de secretos o eres transparente al 1000%? Que vamos a ganar el 1 de julio. La verdad es que no soy de secretos. ¿Le has birlado la cartera a alguien? Nunca, jamás. ¿Has hecho algo de lo que te hayas arrepentido? Sí, por supuesto. Pues todos en la vida. Pero que haya sido muy importante en tu vida. Tendría que ser un tipo muy mesiánico el que te dijera que nunca se ha equivocado en la vida. No que pueda yo ahorita destacar una cosa en particular, pero por supuesto que como ser humano he cometido muchos errores. ¿Has conocido a alguien que hubieras deseado no conocer jamás? No, porque la verdad es que... Aparte de nosotros. Creo que de todo mundo se puede aprender algo, inclusive de experiencias que puedan ser desagradables, aunque en el momento no lo veas. Pasa el tiempo y dices, oye, esto algo me dejó. Y entonces, no me arrepiento de haber conocido a nadie. Y la última, lo que más te gusta y lo que menos te gusta de ti. Lo que más me gusta, eso me lo evito, porque creo que alabanza en boca propia es vituperio. Echarse porras uno mismo es muy desagradable. ¿Qué cualidad tienes que podría servirle a los mexicanos como un referente? Mira, lo que pasa es que la tenacidad, que creo que siempre he sido alguien muy dedicado en lo que hago, cuando se te pasa la mano, pues se puede convertir en obsesión. Entonces lo importante es que la mantengas siempre del lado de la virtud, del lado de la tenacidad, y no vayas a caer del lado de las obsesiones. ¿Y lo que menos te gusta de ti, perdón? Ese sería un buen ejemplo. Es decir, me gusta que cuando lo enfoco bien, cuando soy tenaz, y lo que no quisiera es, como lo he visto en mucha gente, pues acabar en obsesiones. Le sumo a las preguntas rápidas. Sí. Nos quedan 2 minutos. ¿Quién va a ganar el mundial? Al margen de México. México va a ganar. No, México va a ganar el mundial. Sí. Quedamos aquí, vamos a decir la verdad. México va a ganar el mundial. Mariano. Cuando rezas, ¿a quién le rezas? A Dios. Y yo no cierro con algo que te quiero dejar sobre la mesa, porque yo soy muy fanático de Winston Churchill. La política es la habilidad de predecir lo que pasará mañana, la próxima semana, el próximo mes y el próximo año, y después tener la habilidad de explicar por qué no pasó. Es una muy bonita frase. Pues, ¿sabes qué decía también Churchill? Decía, la historia
será buena conmigo porque tengo la intención de escribirla. Entonces creo que hay que construir nuestra historia, hay que construir ese México próspero, en paz, de oportunidades para las mujeres, para los hombres, para los jóvenes, para los adultos mayores. Esa historia la podemos escribir todos juntos. Nos tenemos que ir, estamos en el filo de la navaja, pero tú propusiste que de inmediato subirías el salario mínimo a 100 pesos. Necesitamos una respuesta muy ágil, pero si es tan fácil subirlo por decreto, ¿por qué no lo han hecho ahora? Por insensibles. ¿Se puede? Porque, o sea, un presidente puede decir, y ahora el salario mínimo será de 100. Mira, imagínate, para que veas lo fácil que es, Mariano, la Coparmex ya está de acuerdo. Es decir, la Coparmex, que son los patrones. Pues por supuesto que todos los trabajadores están de acuerdo. La Comisión de Salarios Mínimos es tripartita, está representado el gobierno, están representados los patrones, están representados los trabajadores. ¿Por qué no se ha hecho? Por insensibilidad absoluta, por falta de voluntad política. Tenemos el salario mínimo más bajo por poder de compra de todos los países de América Latina. O sea, yo no estoy diciendo que de un día para otro vamos a tener el salario mínimo de Estados Unidos, de Alemania o de Inglaterra, pero oye, somos una de las economías más importantes del mundo y sin duda una de las más grandes de América Latina, y que tengamos el salario mínimo más bajo de toda América Latina me parece una absoluta insensibilidad. 100 pesos por cuánto tiempo. 3 horas ya para irnos. 3 héroes que tengas en tu vida. A ver, primero, muy próximo, mi abuela materna. O sea, una mujer que para mí es un ejemplo de lucha, de tenacidad. La quise con todo mi corazón y la admiro muchísimo. Más en el orden mundial, me quedo con Churchill, a quien ahorita citaste y que yo también te dije una frase, porque creo que él sí cambió la historia de, digamos, las democracias occidentales. O sea, si él no ha estado ahí dando la batalla en ese momento crucial de la Segunda Guerra Mundial, Hitler sin duda se habría apoderado de toda Europa y ve tú a saber en qué habría acabado el planeta. Y tercero, más próximo mexicano, fíjate que un expresidente del PAN, Luis H. Álvarez, era un hombre que tenía 2 cosas maravillosas. Por un lado, era un verdadero idealista, una gente profundamente honesta, un tipo de veras honrado a carta cabal, pero al mismo tiempo un hombre con un enorme sentido práctico, que no se quedaba en el mundo de las ideas, sino que hacía que las cosas sucedieran. Ahí están 3 personas a las que admiro mucho. Gracias, Ricardo Anaya, por acompañarnos. Toño Esquinca, Gabriel Escamilla, Carlos Albert, Radio Centro Elecciones en todo el país y en Estados Unidos, y también a través de Facebook Live. Podrán ver también esta entrevista en el momento que quieran a través de la app de Radio Centro o en radiocentro.com. Mariano, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, un placer. Gracias, Carlos. Nosotros. Gabriel, gracias. Estimado Toño, muchas gracias. Próximamente los otros 3 candidatos también estarán aquí con nosotros. Gracias, buenos días. Regresamos a la transmisión habitual de nuestras estaciones.